Hola compañeras, compañeros. Bueno, en uno de los encuentros más de Militancia Dialoga, hoy vamos a tener la suerte de tener al compañero Ricardo. Todos saben ustedes que Ricardo es filósofo, es docente, es escritor, es ensayista y podíamos seguir más y más. Pero nos interesa tener esta charla con el compañero Ricardo, para que de alguna manera esto que viene pretendiendo ser un espacio de crecimiento y de compartir ideas, precisamente se enriquezca. Le podemos decir a Ricardo si va tomando la imagen, le quiero contar a él un poquitito, ¿Qué tal? que nuestro grupo, hola Ricardo, que nuestro grupo, Militancia Peronista, tiene una historia en Gualeguaychú, ha sido gobierno 4 veces, y hoy fundamentalmente estamos tratando con un grupo de compañeros entrerrianos terminar de definir un peronismo entrerriano potente y que se alinee detrás del proyecto nacional. Hemos hecho hace unos días una manifestación pública precisamente diciendo dónde estamos parados, cuál es nuestra posición. Así que desde ese lugar te hablamos, desde un lugar humano, nosotros nos gusta el contacto, y precisamente ahí hay una curiosidad personal que tengo, que me voy a dar el lujo de preguntártela. ¿Cómo llegás a la política? ¿Por una cuestión familiar? ¿Por la unión de filosofía y política? ¿De la política a la filosofía? ¿Cómo es esa historia? A ver, yo nací en el año 57. Mi primer año de conciencia política fue el año 1972, un acontecimiento que me impactó profundamente en un hogar con sensibilidad social y política, que fue el fusilamiento de los militantes en Trelew, de los militantes de Montoneros, de FARC, del ERP, que tocó y conmovió profundamente una generación. Soy de una generación que al comienzo de los 70 sentía que podíamos tocar el cielo con las manos, sentíamos que estábamos cargados de sueños y que podíamos transformar la realidad y que la historia se podía acomodar a nuestras demandas y a nuestras exigencias, y al mismo tiempo eran los tiempos de lucha y vuelve, de Perón regresando en noviembre del 72 a la Argentina, de esa militancia yendo a encontrarse con el líder, y también, por supuesto, un tiempo donde un joven, un adolescente, se sentía atravesado por la marea de una época muy intensa, muy, muy intensa. Después, siendo muy jovencito, recién cumplía 18 años, me tuve que ir en el año 76, después del golpe de Estado, estuve unos años fuera de la Argentina, volví todavía en dictadura, viví los últimos años de ese momento muy oscuro de la vida argentina, y sentí también que toda una experiencia generacional de alguna manera había sido brutalmente conmovida, brutalmente golpeada, y que éramos de un modo muy fuerte actores de una derrota del movimiento popular. Después vinieron los años de la democracia, esa fiesta inicial que significó la salida de la dictadura, la expectativa, previamente para muchos la frustración inmensa de Malvinas, pero que mirado a la distancia uno siente que una causa justa como Malvinas había sido envilecida por una dictadura militar. Una causa que es parte de la memoria del pueblo argentino fue tomada por la dictadura más sangrienta de nuestra historia para tratar de perpetuarse. Después vinieron, decía, los años de la democracia, las expectativas, los primeros años muy intensos del alfonsinismo. Siempre le vamos a reconocer a Alfonsín una de las grandes decisiones de nuestra historia, que fue el juicio a las juntas. El juicio a las juntas creo que marcó un antes y un después, le permitió al movimiento de derechos humanos, con las madres a la cabeza, constituirse en una fuerza de tal potencia
que pasados ya casi 40 años siguen estando allí con una intensidad única, marcando muchas cosas y permitiendo que una parte muy significativa de nuestra sociedad tenga muy en claro que la trilogía de memoria, verdad y justicia no se negocian, y que incluso el macrismo en sus momentos de mayor poder intentó hacer pasar el 2 por 1 con esa Corte Suprema construida para hacerlo, y sin embargo una movilización popular impresionante le dijo que no. Ese fue el momento, me parece, más intenso del propio Alfonsín, el momento en que parecía que la democracia venía a transformar la realidad, pero después vinieron los años de la crisis, del retroceso, de las leyes de impunidad, de Semana Santa, después la hiperinflación, después la década de los 90, sobre la que después voy a hablar, así que no me quiero detener mucho, pero sí la captura de una parte importante del peronismo para que se convirtiese en el instrumento de la transformación neoliberal de la sociedad. Eso nunca hay que perderlo de vista. No somos el producto solo de la crisis del 2001, no solo somos el producto de lo que la noche de la dictadura nos hizo como sociedad, sino que también somos el producto de las transformaciones estructurales que se generaron en la década de los 90 y que hicieron de la Argentina una suerte de laboratorio para la implementación generalizada de políticas neoliberales, tanto a nivel regional como a nivel global. Fue un tiempo en donde yo elegí más que el camino de la militancia política, el camino de la formación universitaria, mi formación como estudiante de filosofía, mi experiencia después ya a partir del año 84 con el retorno de la democracia como docente en la Universidad Primero de Buenos Aires. Después tuve la suerte, creo, de haber recorrido casi todas las universidades nacionales de nuestro país y también haberme encontrado con algunos maestros que para mí fueron extraordinariamente importantes, que fueron maestros amigos, como Nicolás Casullo, Pancho Aricó, Teres Muckler, Horacio González, que siendo una generación más grande que yo, sin embargo, me permitieron confluir con su propia experiencia como intelectuales y como hombres comprometidos con la historia del movimiento popular en la Argentina. Después, para hacerlo rápido, vino la conmoción del 2001, la sensación de un país desarmado, fracturado, desarticulado, pero que se podía abrir a cualquier cosa, y la llegada, como en algún momento yo la definí, azarosa, anómala, inesperada, de un hombre como Néstor Kirchner, que produjo una conmoción profunda en todos nosotros. Algunas de las decisiones de ese tramo en el que Néstor gobernó la Argentina nos marcaron a fuego. La derogación de las leyes de impunidad, de los indultos, la reapertura de los juicios, entrar a la ex-ESMA con las madres, el encuentro extraordinario del ALCA en el 2005 con Chávez, con Lula, con Evo, y así podríamos seguir. Pero mi mayor entrada en el compromiso político en este tramo ya largo de nuestras vidas fue sobre todo a partir del 2008, cuando alrededor del conflicto con el campo, un pequeño grupo de amigos, entre los que estaba Nicolás Casullo, Horacio González y algunos otros, decidimos que era importante decir nuestra palabra frente a lo que veíamos como un proceso que avanzaba en un sentido destituyente. En aquella época publicamos una carta que fue firmada por más de 1.500 hombres y mujeres procedentes del campo de la cultura, del mundo universitario, que tuvo una definición que creo que marcó cierto punto clave de ese momento, que fue aquello de clima destituyente. Bueno, a partir de ahí, mi historia política es haber recorrido los años intensos de los dos gobiernos de Cristina, ¿no? De Cristina. Y siendo bueno, de Cristina, durante un año y medio, secretario en el Ministerio de Cultura. Bien. Después te voy a preguntar sobre eso algo, pero... Si querés hacerme preguntas y yo te respondo, vamos por ese lado. No, porque está bueno escuchar. No, es un lujo escucharte, así que bueno, vamos viendo. De alguna manera, como para
para ubicar y hablar un poquitito de estos años pasados, después algo del presente, si nos da el tiempo, y por supuesto, cómo sería la mejor manera de plantarnos hacia adelante, ¿no es cierto? Sí. Hay una cosita que me gustaría preguntarte, si bien sabemos que los medios de comunicación han hecho lo que hicieron con las cabezas de nuestros argentinos, ¿por qué te parece, o si hay alguna explicación para poder decir que después de dos gobiernos como el de Néstor y Cristina, con la conquista de derechos que existieron y otras tantas cosas que podemos sumarle, haya ganado Macri? ¿Hay alguna explicación en ese tema? Hay varias. No sé si hay alguna que explique perfectamente todo, eso es imposible, ¿no? Lo primero que diría es que la Argentina es un país en disputa. Hace mucho tiempo que la Argentina es un país en disputa. Desde el momento histórico en que el primer peronismo produjo una transformación extraordinaria en la estructura social, económica, y generó un sujeto social consciente de sus derechos y con una enorme potencia para desplegarse en el tiempo y defender esos derechos, pese al golpe del 55, a los 18 años de exilio, a dictaduras. Sin embargo, la memoria del igualitarismo del primer peronismo marcó a fuego a la sociedad argentina y generó las condiciones de una disputa que no se ha resuelto, una disputa en la que los grupos más concentrados del poder económico intentan una y otra vez apropiarse del poder del Estado para imponer sus condiciones, para generar lo que ya hemos visto a lo largo de los últimos años, mecanismos, la apropiación de la riqueza, construcción sistemática de una desigualdad que crece exponencialmente y que han buscado Estado, de dictaduras, romper la memoria de la igualdad en Argentina, quebrar el espinazo de esa gran tradición identitaria que se forja a partir del 45, y no lo han logrado precisamente porque la Argentina es un país complejo, es un país donde lo democrático es un ámbito donde se disputa y se experimenta el conflicto que yo lo defino como el litigio por la igualdad. La Argentina está permanentemente poniendo en discusión cómo distribuye el ingreso, cómo distribuye mejor la riqueza, y la política es la puesta en evidencia de ese conflicto. Hubo un largo ciclo de más o menos 25 años que empezó en el 76, en marzo del 76, no solamente con Videla, sino con Martínez de Oz. Martínez de Oz inició un proceso que podríamos caracterizar como de revanchismo social, en donde buscó destrozar aquello que el primer peronismo había generado en términos de derechos, en términos también de industrialización del país, de sustitución de importaciones, de sindicalización de la clase obrera. Buscó modificar la estructura del país e inició un proyecto que tuvo como puntos claves el endeudamiento, la extranjerización de la economía y el intento de doblegar la capacidad de disputa de la clase trabajadora argentina. Ese ciclo histórico que inició Martínez de Oz tuvo un pequeño interregno al comienzo del gobierno de Alfonsín, cuando todavía ese radicalismo alfonsinista, que tenía un ministro que se llamaba Grinspoon, imaginaba una economía todavía ligada al mercado interno, que podía reconstruir una Argentina que había sido arrasada por la dictadura. Ese proyecto duró muy poco tiempo, se quebró rápidamente y Alfonsín se rindió ante lo que en aquella época se llamaban los capitanes de la industria, que implicaban precisamente el proceso de continuidad de una lógica económica ligada a los grandes grupos de poder, a los grandes grupos económicos, a un proceso que terminó, como ya todos sabemos, con un fenómeno hiperinflacionario que terminó eyectando a Alfonsín 6 meses antes del gobierno y destrozando parte del tejido social argentino. Entre la dictadura y el final del gobierno de Alfonsín, el daño social fue inmenso. Ahí vino el periodo de una década gobernada por el menemismo, que llegaba y el salariazo, y rápidamente giró a esto que yo decía hace un rato,
a convertirse en un instrumento quizás el más adecuado, el más sutil y el más perverso de todos para llevar adelante un proceso de neoliberalización de la sociedad argentina. Y el menemismo inició lo que se llamó el desguace del Estado, la privatización de las empresas públicas, profundizó el endeudamiento a través de la convertibilidad, generó un fenómeno de desindustrialización muy profunda y de extranjerización de la economía. Ese ciclo, para hacerlo rápido, estalló en 1000 pedazos en el 2001. El rápido interregno de la Alianza, un gobierno impresentable que quiso mantener la lógica económica que ya no daba para más de la convertibilidad y que al mismo tiempo buscó restringir derechos a través de una reforma laboral. En fin, los radicales en aquel momento que cooptaron al FREPASO, que era una opción progresista, terminaron, como ya sabemos, expulsados por movimientos populares, sociales, y una mezcla muy compleja y muy extraña que va a marcar fuertemente la Argentina hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes de aquella consigna? Cacerolas, cacerolas y asambleas o cacerolas y movimientos. Algo así, sí, para que se vayan, como que se vayan todos. El encuentro en algunas esquinas emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires de los movimientos sociales que venían de las barriadas populares y las cacerolas de las clases medias que en realidad reaccionaban ante la apropiación de sus ahorros por parte de la especulación financiera y la destrucción en gran medida de esos ahorros. Ahí se produjo por única vez en la historia argentina una especie de encuentro entre dos actores que en general nunca terminaron de llevarse del todo bien. Pero me parece que a partir de allí, a partir del final del ciclo neoliberal, el largo ciclo neoliberal, duró 25 años ese ciclo y transformó profundamente la estructura del país. Cambió el lenguaje, cambió el sentido común, porque hay algo que es muy importante terminar de entender. El neoliberalismo, que es la etapa actual de lo que llamamos la sociedad capitalista, el neoliberalismo no es simplemente un fenómeno económico, un fenómeno caracterizado por el pasaje de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero, que hace bien la especulación, que tiene como consecuencia para países periféricos como la Argentina fenómenos de endeudamiento, de desindustrialización, de extranjerización de la economía, de fragmentación social, de desindicalización en muchos casos. Si bien es todo eso, por supuesto, y el gran objetivo del neoliberalismo es consolidar el poder de un sector muy pequeño de la sociedad, generando formas de desigualdad como nunca antes hemos conocido, ni en la Argentina ni en el mundo. Junto con eso, el neoliberalismo es un proyecto político, cultural, ideológico, que busca capturar las conciencias, que busca penetrar el alma de las personas y transformarlas. El menemismo en los años 90 hizo un daño inmenso, porque no solamente produjo el desguace del Estado, la privatización de las empresas públicas y muchas otras cosas más, sino que también generó un tipo de sociabilidad, generó un modo de ser de la sociedad argentina que fue desplegándose bajo la lógica del individualismo, del consumismo. En la década de los 90, entre otras cosas, llegaron a la Argentina para quedarse los grandes centros comerciales, los shopping centers. Cambiaron, así como hubo en la dictadura aquello de la plata dulce o el DM2, que fue propio de la tablita de Martínez de Hoz, que le permitió a algunos argentinos en medio de la dictadura viajar por el mundo, o aquellas imágenes que hemos visto en el cine, a ir en caravana de autos a cruzar la frontera al Brasil para comprar televisores color. Durante los años del menemismo, la convertibilidad, el 1 a 1, generó una ficción que modificó vivencias muy profundas de la sociedad. El neoliberalismo atraviesa bajo la lógica
de lo que llamaríamos la economización de todas las esferas de la vida, absolutamente todo. Todo se convierte en un bien transable, todo se convierte en una mercancía. La educación, la salud, la vivienda, los afectos, los cuerpos, lo que se les ocurra. El neoliberalismo es un proceso muy complejo que atrapa a las sociedades y las convierte y busca convertirlas en otra cosa. Busca generar ya no la idea de un colectivo, la idea de un espacio social compartido, sino que hace pie en el individuo, de ahí la idea de la meritocracia. Cada uno es el constructor de su propia vida, el responsable de su éxito o de su derrota. El concepto de meritocracia se fusiona con la idea de el emprendedor, el ciudadano consumidor, y en última instancia estamos en el interior de una sociedad que privilegia al individuo sobre la sociedad. Hay una famosa frase de Margaret Thatcher, que junto con Ronald Reagan iniciaron hacia el final de la década del 70 y principio de la década del 80, el comienzo de estas 4 décadas de hegemonía neoliberal. Thatcher decía que la sociedad no existe, existe el individuo. Esto es antagónico a todo lo que implica un movimiento popular, todo lo que implica una política de la igualdad, toda la tradición tanto del peronismo como de otras tradiciones de izquierda en América Latina o en cualquier parte del planeta. Implica también fenómenos crecientes de desindicalización. Fíjense ustedes que, pese a todo, la Argentina todavía tiene una alta tasa de sindicalización, pero el fenómeno de las sociedades neoliberales es desindicalizar a los trabajadores, precarizarlos, flexibilizarlos, llevarlos a una suerte de fragmentación de su experiencia social. El peronismo generó a lo largo de su historia una conciencia colectiva, una memoria que cada generación retomaba y llevaba adelante y la transformaba en su ideal de vida o en el modo de atravesar momentos oscuros recordando aquella otra historia que venía de la época quizás de sus abuelos. El neoliberalismo aplana la historia. El neoliberalismo quiere romper la memoria, quiere romper esas pertenencias, esas tradiciones que son propias de los movimientos populares. Cuando durante el macrismo, entre muchas otras perversiones, se decide sacar de los billetes a los fundadores de nuestra patria y poner animalitos, yo no tengo nada contra los animalitos, todo lo contrario, creo que hoy hay que preocuparnos seriamente por defender la vida de los animales en la naturaleza, en un fenómeno de destrucción que el capitalismo actual está generando. Pero en el macrismo no se trataba de un giro ambientalista o ecologista o algo por el estilo. Se trataba claramente de una ideología, el borramiento de la memoria histórica. Así como Macri no tuvo problemas en decirle al ex rey de España, que ahora está exiliado, entre comillas, no sé, creo que en los Emiratos Árabes o en algún lugar de ese tipo, disfrutando de su corrupción profunda, así como le dijo al ex rey de España que los patriotas se habían sentido angustiados cuando decidieron luchar por la independencia y que a él le daba mucha pena y por eso le pedía perdón, marcó claramente una concepción. Y en los billetes no hacía falta que esté en San Martín, Belgrano. ¿Para qué? Si se trataba de vivir en un tiempo presente, en el hoy absoluto. El neoliberalismo es un intento, insisto, de aplastar, de aplanar, de generar una política del olvido. Por eso yo hacía referencia hace un rato a la importancia, en todo sentido, que tiene el movimiento de derechos humanos en nuestro país. Porque es la posibilidad creciente que cada generación no solo recuerde el pasado, sino que discuta el presente en función de su relación con el pasado. Cada 24 de marzo, menos en pandemia, desgraciadamente, pero cada 24 de marzo ha sido la evidencia de algo impresionante. Centenares de miles y miles y miles en todas las plazas del país y particularmente en la Plaza de Mayo confluyen para recordar un acontecimiento que ya tiene más de 4 décadas de haber sucedido
y sobre todo los jóvenes van allí Total. y de alguna manera renuevan sus votos, se conjuran para defender la igualdad, la libertad, y lo hacen no solo bajo una situación sombría, de tristeza, por recordar el comienzo de una dictadura, sino que tienen también algo de intenso, de festivo, de una militancia que siente Sí, que cada 24 de marzo constituye un puente histórico, ¿no? Entonces, a tu pregunta diría, desde el año 45 y particularmente desde el año 55, hay una parte de esta sociedad que por comodidad uno utiliza un término que es polisémico, que todos cuando lo pronunciamos entendemos de qué hablamos, cuando decimos el gorila, el gorilismo. Sintéticamente es parte de una mirada racista, clasista, cargada de resentimiento, revanchista, sobre la capacidad de los negros de la historia de colocarse en el interior de la vida histórica. O como diría el amigo Daniel Santoro, el pintor, el peronismo le escupió el asado a la oligarquía. Los peones sacaron la tranquera, los cabecitas negras le dijeron a las clases medias que tenían derecho a una vida mejor, que tenían derecho a tener derechos, que tenían derecho a no solamente a tener un trabajo digno, sino a cobrar sueldos dignos, y que se querían sindicalizar. Eso es insoportable, es imperdonable de alguna manera. El gorila es hijo de ese resentimiento. Esa Argentina no es que la disputa, el conflicto, lo que los medios de comunicación representaron como la grieta, sea una invención del kirchnerismo. Es el producto de una sociedad que sigue disputando por una distribución más igualitaria de la renta, que sigue disputando para construir una sociedad que sea efectivamente más democrática, que amplíe sus derechos, que logre sacar de la miseria y de la exclusión a millones de compatriotas. Y para ellos eso es insoportable. Y hacen lo imposible por bombardearlo. Y han logrado capturar una parte importante de las clases medias y de vez en cuando también logran capturar una parte de sectores populares ascendentes que cuando mejoran económicamente terminan viendo el mundo con los ojos de los que están por encima de ellos. Por encima de ellos. Eso no hay que perderlo de vista también. La historia nada es lineal, ni las sociedades se comportan de una forma, como diríamos, el que está del lado de los blancos está al lado de los blancos, el que está al lado de los negros está al lado de los negros. Hay matices, hay grises, hay una situación extremadamente compleja. En ese sentido hay que leer también ese tipo de respuesta. Pero de la misma manera que en las últimas décadas han crecido exponencialmente los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Son el brazo ejecutor del neoliberalismo en términos de generación de sentido común, de lenguaje, de un modo de percepción de la realidad. Trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para que ustedes simplemente lo recuerden, a partir del conflicto de la 125, para no retroceder un poco más, para empezar en ese momento, durante 10 años se dedicaron sistemáticamente a tratar de cortar en pedacitos, obviamente a Cristina Kirchner, a la memoria de Néstor, al kirchnerismo, penetrando en la vida de los hogares de millones y millones de argentinos y argentinas, construyendo un relato que lo fueron desplegando con una potencia comunicacional inmensa porque son dueños de prácticamente la totalidad de los medios gráficos, audiovisuales, redes sociales, cable, lo que se les ocurra de la Argentina. Lograron, por supuesto, incidir, penetrar, transformar, capturar, cooptar a grandes sectores de las clases medias, pero también algunos sectores populares que efectivamente vivieron un proceso de movilidad social ascendente durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, pero que fueron capturados por el discurso de la meritocracia, que comenzaron a sentir
que sus enemigos eran los, entre comillas, llamados choriplaneros, que creían que el Estado no debía subsidiar a los más pobres, que olvidaron sus orígenes. Digo, este no es un fenómeno solamente reciente, es un fenómeno muy complejo, donde el ascenso de ciertos sectores sociales implica un cambio en su percepción de la realidad, en su percepción del mundo, en sus solidaridades también. La dictadura, yo dije, fue un momento tremendamente destructivo de la vida argentina, tremendamente destructivo. Las consecuencias que la dictadura dejó en la vida argentina son inconmensurables. No solamente la más importante de todas, que fue los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, los exilios, los presos, la censura, el horror de la cotidianidad durante la dictadura, sino que también con las políticas económico-sociales fue cambiando la fisonomía de la vida social y económica del país. A eso hay que agregarle las transformaciones profundas y estructurales que se generaron sobre todo en la década del 90, donde se privilegió esta idea del ciudadano consumidor, la meritocracia, el individualismo, la apertura de las fronteras, que la Argentina se abriese al mundo, etcétera, etcétera. Todo eso generó, por supuesto, una profunda transformación en el lenguaje, en la sensibilidad, en el sentido común. Eso hay que tomarlo en cuenta en los contextos históricos. Pensando un poquito, bueno, hay tanta riqueza en lo que has contado que uno podría agarrar por cualquier camino, pero una cosita, en los gobiernos de Néstor y Cristina tuvimos la suerte de tener unos cuantos, muchos proyectos en educación, en cultura, que realmente eran excelentes, y sin embargo no logramos conseguir los resultados que merecían esos. Ahí la pregunta sería, si vos crees que estamos preparados los militantes para llevar adelante algunos cambios, los militantes que nos tocan, entre comillas, por ser docente, algunos, otros ocupar otros cargos, ¿estamos preparados para llevar adelante esos cambios? ¿Hay que encontrar una forma de trabajar para que eso se pueda lograr? ¿O seguirán siendo grandes proyectos que se pierden? A ver, yo soy de los que piensan que en el fondo nada se pierde, que incluso de las derrotas se aprende mucho. Pensemos, porque a veces tendemos a imaginar que nuestro presente es el más complicado, o el más aciago, o el más extraordinario. Pensemos que después de 10 años de transformaciones sociales y estructurales conmovedoras de la vida argentina, como fueron los 10 años del primer gobierno del peronismo, con Perón y con Evita viva todavía hasta el 52, entre el 45 y el 55, 10 años donde se construyó una clase obrera con mucha fortaleza, con una enorme conciencia, sindicatos poderosísimos. Sin embargo, una derrota histórica en el 55, que significó, entre otras cosas, 18 años de proscripción prácticamente del peronismo. Los primeros años no se podía mencionar ningún sustantivo ligado a la palabra Perón o peronismo. Perón se tuvo que exiliar. Digo, como para entender cómo viene la historia a veces. La historia elige caminos que no son lineales, que a veces son laberínticos, que son zigzagueantes, que tienen marchas y contramarchas. Durante esos 18 años, sin embargo, la consistencia de una conciencia popular permitió mantener la memoria de aquellos años fundamentales, y eso implicó vivir otra experiencia en un contexto histórico extremadamente complejo como fue la década de los 70, que implicó también otra derrota muy profunda, como fue la derrota que abrió la dictadura genocida del 76. Y así podríamos seguir. Y después los momentos en los que algo fundamental
parece modificarse en la sociedad argentina. En ese sentido, el trecho de 12 años de los dos gobiernos de Cristina y el primer gobierno de Néstor fueron los más largos de la historia de un movimiento popular en la Argentina. Este es un punto para nada menor. Incluso se gobernó un par de años más que el primer peronismo. Y yo creo que ahí quedaron las marcas, las huellas, el núcleo en un sector importante de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, que impidió precisamente que algo que parecía cantado, que el macrismo iba a poder arrasar con todo y duplicar su presidencia, que perdiese en primera vuelta las elecciones del año pasado y que nuevamente estemos experimentando la posibilidad de un gobierno popular, inicie otra vez un proyecto contra el poder mediático, contra el poder económico. Por eso yo decía, durante 10 años, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de todos los medios que ustedes quieran elegir y penetrando en el hogar de las personas a través de un programa de chimentos, de deportes o de cocina o de lo que fuera, aparecía la yegua, la corrupción, el populismo, el autoritarismo, los bolsos de López, lo que elijan el tema que ustedes quieran. Todavía lo siguen haciendo sistemáticamente eso. Durante los 4 años del macrismo construyeron un blindaje como nunca se conoció en democracia para proteger a un gobierno. Si ustedes me apuran, salvando los 2 o 3 primeros años de la dictadura, nunca se blindó tanto un gobierno como los medios hegemónicos blindaron al gobierno de Macri. Y sin embargo, ya a finales del año 17 y después de haber ganado la elección de medio término y a partir de las movilizaciones contra la reforma laboral y la reforma jubilatoria, el gobierno de Macri empezó su caída irrefrenable, que fue un poquito parada con 43.000 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional para que el gobierno llegara a las elecciones e intentase a ver si tenía alguna chance de ganarla. Y eso es importante porque significa que la mitad de la sociedad mantenía una memoria latente, reconocía la experiencia vivida a lo largo de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tenía cada vez más conciencia de lo que podía significar que el macrismo siguiera gobernando al país en términos de literalmente arrojarnos al abismo más absoluto. Entonces, yo por un lado diría, los medios de comunicación son muy poderosos, la industria de la cultura ha sido desarrollada por los medios para incidir en la vida cotidiana, en el sentido común. Las transformaciones estructurales económicas transforman también a los individuos, pero también hay ciertas constantes, hay ciertas continuidades a veces subterráneas que se expresan como memoria popular, como memoria colectiva, como experiencia de las militancias. Esas fisuras por las que meterse de nuevo en la historia reaparecen con mucha intensidad. A veces nos toman de sorpresa y tienen la posibilidad de generar aquel aluvión que describió tan maravillosamente en su momento Scalabrini Ortiz, que fue el 17 de octubre del 45, y otros movimientos históricos, ¿por qué no recordar el Cordobazo? Los 12 años de los gobiernos kirchneristas significaron reconstruir también algo muy importante, que fue el propio peronismo. Reconstruir también una nueva generación de militantes jóvenes que entraban a la política bajo la impronta ya no de un peronismo prostibulario capturado por el menemismo y convertido en brazo ejecutor de las políticas neoliberales, sino de un peronismo que se reencontraba con su verdadera memoria histórica, que se reencontraba con el peronismo del 17 de octubre, que se reencontraba con el peronismo de los descamisados de Evita, que se reencontraba con la idea de una sociedad más igualitaria, soberana, emancipada. Este me parece es un punto clave. Los jóvenes que sobre todo se volcaron masivamente a la política a partir de un acontecimiento absolutamente conmovedor como fue la muerte de Néstor Kirchner,
Son jóvenes que hoy siguen mirando el mundo y actuando políticamente a partir de ese momento histórico, de la misma manera que para muchos, y me incluyo, el kirchnerismo, el gobierno de Néstor y después la decisión del gobierno de Cristina de enfrentarse a un nuevo chantaje de la oligarquía argentina que buscó condicionar su gobierno y si no escupirlo como carozo de aceituna, frente a ese chantaje que fue la movilización, entre comillas, de la Alianza Agrario-Mediática, el gobierno dijo, acá nos paramos, y para muchos significó volver a sentir que la política nos atravesaba, nos conmovía, nos apasionaba, y que de vuelta en la Argentina podíamos disputar la posibilidad de un país que siempre hemos soñado, pero que en determinados momentos parecía que se nos escapaba definitivamente. Entonces, en ese sentido digo que yo leo esos 12 años no solamente bajo el signo de una derrota electoral, que por supuesto fue una derrota que la pagamos carísimo, como fue la derrota del año 2015. Podríamos pasarnos toda la noche argumentando alrededor de por qué esa derrota, si se podía o no haber impedido, si hubo impericia, en fin, podríamos discutir infinitamente, pero lo cierto es que incluso después de años de muchas dificultades y de mucho hostigamiento, de un hostigamiento sistemático, insisto, ¿no? No hay que perder de vista la fuerza de ese hostigamiento, la máquina mediática que convierte en una noticia abrumadora lo que a veces es insignificante, que logra que 30 conchetos de un country que impiden entrar una camioneta del servicio penitenciario se conviertan en una masa de ciudadanos virtuosos que luchan a favor de la República. O lograron en el año 2008 que el dueño de 10.000 hectáreas se definiese a sí mismo como un campesino. O lograron que una parte de los argentinos y argentinas creyeran que estábamos frente a la familia Ingalls, que la sociedad rural era parecida a la Federación Agraria y que el campo era el lugar de la virtud, de la honestidad, donde la gente sellaba sus acuerdos dándose la mano, y que el envenenamiento y lo moralmente corrupto estaba obviamente en el campo popular, en las ciudades, en el peronismo, y todo lo que ya sabemos. Está bien. O sea, lograron una construcción político-simbólica, cultural, que capturó a una parte incluso de sectores populares. Quiero decir, estamos en una disputa. Las sociedades no son homogéneas. En las sociedades contemporáneas, haber sacado más de 48 puntos en primera vuelta y haber ganado una elección como se la ganó en primera vuelta, es algo muy importante. Insisto, después de 4 años de blindaje y con medios de comunicación actuando permanentemente como la caja de resonancia, actuando permanentemente como instrumentos que construyen sentido común, penetran en la sensibilidad, definen las conciencias. Yo siempre cuento una anécdota porque me parece que explica mucho mejor lo que a veces muchas palabras no explican. Una vez estaba parado en una esquina muy arquetípica de lo que es la Buenos Aires afrancesada oligárquica, que es la esquina de Libertad y Arroyo, donde está la residencia de la Embajada de Brasil. Es un palacete, todo muy afrancesado, todo muy pituco. Estaba parado ahí, no me acuerdo, podía ser el año 2013, 2014, y de repente sale un encargado de un edificio, se me acerca y me dice, Ricardo, y me da un abrazo, qué sé yo me puse contento, un compañero, qué sé yo, y le pregunto al compañero, ¿no? Un encargado de edificio, decime una cosa, el resto de tus compañeros encargados de edificio de toda esta zona, ¿piensan más o menos como vos? Y él me dice, no, para nada, ellos miran el mundo con los ojos de los dueños de los departamentos. Me pareció una definición de una sabiduría profunda. Extraordinaria.
cuando en un barrio, yo supongo que en Gualeguaychú, como en cualquier otra gran ciudad, un almacenero, un verdulero, un carnicero de barrio popular profundo, en los años del kirchnerismo, puteaba contra los subsidios, los planes, contra los choriplaneros, contra los vagos, y resulta que su almacén, su verdulería, su carnicería, en los años del kirchnerismo había progresado como nunca, habían salido de la malaria y de la quiebra del final de la década de los 90, y sin embargo, y probablemente el carnicero, el verdulero, se había educado en ese barrio, había ido a la escuela con los mismos que le iban a comprar, los miraba despreciativamente, choriplaneros, negros vagos, no quiero más que el Estado subsidie la luz, el agua y el gas, ¿no? Quiero que las compañías se la lleven en pala. Eso es tener la cabeza comida, por supuesto. Una parte de la sociedad. Bueno, es tan rico el pasaje que haces por todos los puntos, porque la verdad que da ganas de detenerse en muchos de ellos, pero bueno, creo que los compañeros y compañeras que están escuchando, vamos a sacar de esta noche para los próximos encuentros entre nosotros discutir algunos temas interesantísimos. Pero bueno, como se nos va acercando un poco el final, dos o tres cositas medias rápidas. Me gustaría. Hoy, por ejemplo, bueno, hoy lo que está pasando, lo que pasó ayer, lo que ve hoy, el problema con la apropiación de tierra, un pantallazo a ver cómo es esto. Permitimos unos minutos de recorrido para entender lo que hoy está pasando. Ajá. Es obvio que la pandemia ha impactado de una manera tremenda en nuestra vida cotidiana, no deja de sorprendernos. Es clarísimo también que no sabemos muy bien cuándo va a terminar, no solamente en la Argentina, sino en el resto del planeta. La vacuna es una promesa real, que está cerca, pero todavía está lo suficientemente lejos como para que no nos pueda habilitar una salida de la pandemia. La pandemia también ha implicado probablemente la crisis más fenomenal de la economía mundo desde los años 30, incluso probablemente más profunda que la crisis del año 30. Ustedes recordarán que incluso hubo un día insólito en medio de esta crisis pandémica en la que no solamente que el precio del petróleo bajaba, sino que aquellos que tenían reservas de petróleo y querían venderla, tenían que pagar para que alguien se lleve los barriles. La economía del mundo parada, más de un 70% de la economía congelada. La crisis implica que probablemente a nivel global se pierdan 8 o 9 puntos del PBI global. Es inimaginable esa cifra. La Argentina tomó una decisión para mí fundamental, que fue adelantarse a partir de la experiencia europea al impacto de la llegada del COVID-19 a nuestro país, iniciar la cuarentena estricta allí el 20 de marzo, bajo un criterio que para mí es fundamental y es el punto en el que hoy se expresa la disputa en la Argentina. Nuestro gobierno privilegia el cuidado y la vida y vamos a poner todos los recursos del Estado para reconstruir un sistema de salud arruinado, vaciado, envilecido y ninguneado durante los 4 años del macrismo. Pero no solamente eso, a partir de la decisión de la cuarentena y a partir de las presiones de los grupos económicos, todos recordarán aquella noche de domingo en la que Alberto, frente a una decisión del grupo Techín de despedir a 1.400 personas, trabajadores y trabajadoras, utilizó un término que marcó un antes y sus colegas de Techín. Ahí se rompió el mínimo acuerdo de gobernabilidad con el que se había comenzado a gobernar el 10 de diciembre. Y eso significó avanzar con una estrategia de ataque
en todas las áreas, utilizando absolutamente todos los recursos. Pero primero algo que es muy importante. El gobierno, y Alberto también, comprendió que estábamos entrando en otro momento político, histórico, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, y que ese momento está caracterizado por un rol fundamental del Estado. El neoliberalismo implicó vaciar al Estado social y transformarlo en un instrumento en beneficio de los pequeños grupos económicos. En cambio, lo que está haciendo nuestro gobierno es reconstruir el Estado para ponerlo al servicio, con todos sus recursos, ponerlo al servicio del cuidado de las mayorías, de los más débiles, pero también comprendiendo que la reconstrucción económica necesita un Estado que participe de esa reconstrucción, no que la mire desde afuera como un instrumento pasivo. Nosotros no creemos en que el mercado se regula a sí mismo, no creemos en la mano invisible, no creemos en que la inversión privada va a salvarnos. Creemos justamente que el Estado tiene un rol fundamental y Alberto lo fue comprendiendo cada vez más. Eso llevó, entre otras cosas, a que hoy ya llevemos prácticamente 6 puntos del PBI volcados en distintos programas de auxilio, de ayuda, de reconstrucción, el IFE, el pago de salarios para que las empresas puedan sostener la plantilla de sus trabajadores, llegar con alimentos a las zonas más carenciadas del país, reconstruir el sistema de salud. Perdemos de vista que se construyeron de la nada hospitales, se reequiparon hospitales que estaban destruidos, se habilitaron un porcentaje enorme de camas de terapia intensiva y de respiradores. Se puso a funcionar una industria que estaba absolutamente parada para que hoy produjera nada más ni nada menos que el 90% de la aparatología y de las cosas que se necesitan específicamente para la pandemia. Un esfuerzo colosal, un esfuerzo del Estado que también acompañó una parte mayoritaria del pueblo argentino aceptando algo muy difícil, que es la cuarentena. Y sobre todo no nos olvidemos de algo. Yo decía que el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, es un modelo de construcción de la sociedad y de las personas que viven en la sociedad bajo la lógica del hiperindividualismo. Pedirle a una sociedad, después de décadas de guerra de todos contra todos, de privilegiar la idea de la competencia, la meritocracia, el emprendedorismo, que tenía que volverse solidaria, que tenía que cuidarse para cuidar a los otros, significaba un esfuerzo en todo sentido muy profundo. Y creo que hay una parte muy importante de nuestra sociedad, yo diría mayoritaria, que eso lo ha asumido, que eso pone en evidencia que pese a todo el esfuerzo que hacen, la imagen pública de Alberto sigue siendo muy alta. Entonces, nosotros hicimos todo eso. A eso le agregamos, por ejemplo, la aprobación de la ley de reforma de la justicia federal en el Senado. Le agregamos, ahora sí, la presentación del proyecto de ley para el gravamen a las grandes fortunas. Le agregamos el DNU que les pega debajo de la línea de flotación que congela las tarifas de las telcos, de los servicios de telecomunicación y de Internet, y al mismo tiempo al público. Eso significa que el Estado puede y debe regularlas. Frente a eso, han respondido con toda la artillería. ¿Quién se acuerda hoy? ¿Se acuerdan esa semana que decían que el Estado Nacional liberaba centenares de miles de violadores y asesinos y que si salíamos de nuestra casa teníamos que blindarnos porque no íbamos a llegar ni a la esquina vivos? Durante una semana, un poco más, bombardearon a toda la sociedad argentina e incluso salieron en ciertos sectores de las clases medias a cacerolear por esa especie de criminalización de la vida argentina. Después vino lo de Vicentín, transformaron lo que era la necesidad de que un Estado interviniese sobre una empresa que ahí lo estamos viendo, vaciada, corrompida, con una estructura delincuencial, la convirtieron la decisión del gobierno en como si fuéramos una mezcla de Corea del Norte
Cuba, Venezuela y si existiese la Unión Soviética. La expropiación era el comunismo. Después tomaron la cuarentena y dijeron, no hay libertad, no hay libertad, viene el autoritarismo. Salieron a protestar, caravanas, multiplicaron las infecciones y hoy eso genera que ya no sea solamente el AMBA, sino que sea el conjunto del país que hoy esté tocado fuertemente por la pandemia. Después salieron un 17 de agosto en nombre de San Martín, poniéndose banderas para defender los intereses de unos pocos. Y así podríamos seguir. Y cuando si uno se toma la molestia, duele el hígado un poco, pero de leer al Clarín, a La Nación, Infobae, a Perfil, ver de vez en cuando alguno de sus programas, va a ver que todos los días en cadena nacional buscan de un modo u otro esmerillar, descalificar, en este caso la figura de Alberto, y por supuesto al cuco de todos los cucos, que es Cristina Kirchner. Ahora vino el tema de la policía. Es obvio que la policía bonaerense es parte de esta estrategia que se diversifica y que en América Latina ya la conocemos, que tiene que ver con el welfare, que tiene que ver con la utilización de las policías. No nos olvidemos que en Bolivia el golpe contra Evo empezó con el pedido salarial de la policía, que en Ecuador, mientras Rafael Correa era presidente, hubo un motín policial que casi le cuesta la vida a Rafael Correa. Es decir, yo no subestimo para nada lo que hay detrás de eso. Por supuesto que detrás de eso también está policías, qué paradoja, durante los 4 años de la gobernadora Vidal, la policía de la provincia de Buenos Aires perdió más del 30% de la capacidad adquisitiva de los salarios. Sin embargo, no hicieron nada. Ahora sí salieron a la calle e hicieron algo que rompe todos los límites y los códigos de la democracia, que es ir a la puerta de la Quinta de Olivos, de la residencia presidencial. Uno se pregunta, perdón, la policía de la provincia de Buenos Aires debe poner en juego sus reivindicaciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires. No depende la policía de la provincia de Buenos Aires del presidente de la nación. Por supuesto que ahí los medios empezaron a batir los parches, que se metieron todos los sectores oscuros de la bonaerense. Sabemos también que el problema grave que tiene la bonaerense no es solamente que los salarios están muy bajos, sino que una de sus fuentes claves de recaudación, la pandemia la acható y la bajó a niveles mínimos, ¿no? Las policías manejan parte de ese menudeo de la delincuencia en nuestras provincias. Pero a mí me parece que la respuesta de Alberto de ayer, me parece que fue una respuesta muy interesante de ser leída, porque por un lado plantea la defensa de la institucionalidad democrática y le dice a los policías, pasaron un límite que no se puede pasar. Y por otro lado, dice, y ahí hay una decisión que hay que leerla, hay una frase del discurso inaugural de Alberto, que es la que está marcando gran parte de sus acciones cuando él dijo que en su gobierno se iba a priorizar a los últimos. Primero los últimos. Primero atender a los que más han sufrido, a los que peor están, a los que más nos necesitan. ¿Y qué es lo que hace? El macrismo, cuando llegó al gobierno del país, Macri obviamente le regaló un par de puntos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica, obviamente, de la Argentina. Lo que hace Alberto es sacarle un punto de esa coparticipación y dárselo a la provincia de Buenos Aires para que atienda, entre otras cosas, el mejoramiento de la situación de los policías. Entonces, hay una doble respuesta. Por un lado, una respuesta, vamos a llamarla política, institucional, del orden del lenguaje, pero por otro lado está la respuesta de la acción. La acción es decirle, Axel, acá tenés estos recursos, ahora avanzá sobre. Yo estoy convencido de todas maneras, es mi opinión, yo ya sé, ustedes saben que entre otras cosas me tocó el honor de ser asesor
de Alberto, soy parte del Consejo Asesor de Alberto. Yo creo que debería haber sanciones, por lo menos a los cabecillas de los policías que estuvieron en la Puerta de Olivos, como mínimo. Creo que eso es importante, porque si no sentamos un precedente que no está nada bien. Pero al mismo tiempo muchos compañeros y compañeras ayer estaban muy preocupados, incluso hoy leo en las redes que no todos están contentos con cómo se fue resolviendo el conflicto, pero yo insisto en algo porque me parece importante. Alberto es un hombre que ha planteado una y otra vez que es levanto. Pero eso no significa que a la hora de tener que asumir una posición en función de las convicciones que son la base de su gobierno, no ejerza todos los recursos que tenga para precisamente llevar adelante esas convicciones. Entonces creo que ayer vimos a un Alberto que es un modo de hablarle a la sociedad, por otro lado, busca las palabras que no sean palabras de agresión o de disputa, pero al mismo tiempo muy firmemente genera, a partir de esta transferencia de recursos a la provincia de Buenos Aires, una señal clara de hacia dónde va el Estado. Esto va a implicar un conflicto, ya lo sabemos. Totalmente. Implica un conflicto con Rodríguez Larreta, van a judicializar la decisión del gobierno nacional, etcétera, etcétera. Ese conflicto, en un punto, va a tener un impacto que es más grande que el que podía tener la propia reivindicación de la policía, porque Alberto lo que está haciendo es señalando un rumbo, señalando, por eso yo planteaba mucho, hacía hincapié en algo que para mí es el eje de lo que hoy está en disputa, que es qué tipo de modelo y de proyecto de Estado hoy estamos planteándole a la sociedad. Hay dos modelos en disputa. Hay un modelo que, para decirlo rápido, tiene que ver con el Estado social, con el Estado de bienestar, que amplía derechos, que tiene plena conciencia de que la salud, la educación tienen que ser públicas, universales y calidad, pero que también tiene que intervenir en la vida económica y la más equitativa. Pero hay otro modelo de Estado que representan las corporaciones económico-mediáticas, que como dije hace un rato, ya lo vimos con el macrismo. Es un Estado para pocos, de amigos, de negocios porque están de los dos lados del mostrador, y que tiene como consecuencia fundamental el aumento de la pobreza, el aumento exponencial de la desigualdad, la destrucción del trabajo, la dependencia de la Argentina y el endeudamiento monstruoso. Entonces, esto es lo que está en disputa, por eso son tan beligerantes, porque saben que si logramos salir más o menos de algo tan difícil como es la pandemia, salir armados, habiendo protegido lo mejor que hemos podido la vida y la salud de la mayoría del pueblo argentino, saben que eso consolida el proyecto de un Estado solidario, de un Estado social, con justicia, con soberanía, y que aspira a una reconstrucción económica que no le sirva a unos pocos, sino que le sirva a las mayorías, ¿no? Ricardo, estamos llegando a lo que más del tiempo que te habíamos pedido, y vuelvo a insistir en esto. Hay tanto en tus palabras que, bueno, esperamos que, sobre todo cuando esto pase, poder tener una charla en Gualeguaychú, comiendo alguna cosita también y tomando algo. Hay algo que, ojalá, bueno, me gustaría, si queda un minutito más, sí, alguna línea cortita sobre 3 palabras: Evita, Cristina y la mujer hoy en la lucha. A ver, para mí hay algo fundamental y que es lo que también abre las esperanzas en momentos difíciles. Lo que hoy está pasando con los movimientos que representan a las mujeres, los feminismos, los cambios en la cultura cotidiana, en el lenguaje, creación de un ministerio de mujeres y de género, el modo como sobre todo las nuevas generaciones hoy arrinconan, es muy impresionante. Uno lo ve en los hijos,
Nosotros somos de una generación que nos permitíamos chistes o utilización de un lenguaje que hoy una reunión de pibes y pibas es imposible. En menos de 3 o 4 años ha habido un cambio cultural fenomenal. Y eso tiene que ver, obviamente, con la lucha fundamental de las mujeres, la historia de los movimientos feministas. Evita fue una mujer extraordinaria que conjugó conciencia social con una visión de redención de los humillados de la tierra. Fue alguien que marcó de una vez y para siempre el pobrerío de nuestro país, que dejó una marca imborrable porque se convirtió en una marca de fuego para que generación tras generación sigan teniendo a Evita como, yo diría, el punto de inflexión de un imaginario de una Argentina más justa, más soberana, más igualitaria. Cristina es una mujer que conjuga cualidades extraordinarias, coraje e inteligencia. Le podemos agregar una tercera, que es también belleza, pero me interesa mucho más el coraje y la inteligencia, ¿no? Las convicciones. En un momento muy difícil, a veces perdemos de vista lo que le significó a Cristina comenzar un gobierno enfrentándose contra los poderes reales del país. A los 2 meses tenía el país incendiado, ¿no? A partir del 11 de marzo del 2008. Lo que implicó después en ese año increíble, que algún día le podemos dedicar una reunión entera, que fue el año 2010, el año del Bicentenario, que fue también el año de la muerte de Néstor. El año de la muerte de Néstor. Y Cristina se convirtió en una persona con una entereza, una fortaleza, una potencia única. Y después yo le agregaría su decisión histórica del año pasado, ¿no? No solamente la inteligencia, la capacidad política, la capacidad de ver más allá, sino la generosidad. Es muy raro en la vida política de acá y de la China que alguien que tiene la masa crítica de los votos, el liderazgo, acepte formar una fórmula ganadora poniéndose en segundo lugar. Una generosidad única que nos permitió llegar al gobierno. Y tu última pregunta la respondí al principio, ¿no? Quizás las mujeres tengan mucha más conciencia de lo que es la construcción de la solidaridad que los hombres, que en general a veces la olvidamos mucho. Bueno, Ricardo, el agradecimiento de los compañeros, sé que es profundo por lo que veo que van poniendo por ahí, e insisto que nos vamos a reencontrar, por lo menos te vamos a insistir en varias oportunidades que enriquezcan nuestro diálogo. Con mucho gusto. Y me gustaría cerrar diciéndote una pequeña línea de Juan L. Ortiz, un poeta entrerriano a quien queremos mucho. Uno de mis poetas favoritos. Y yo digo, ¿por qué uno debe seguir siendo peronista? Y traje diciendo estas pequeñas 5 renglones que dice, no es posible. El atardecer perdido del campo, hermanos nuestros sin techo y sin pan, tiritan bajo la lluvia. Por eso tenemos que seguir en la lucha, me parece. Un abrazo. Abrazo grande, no los he podido ver, pero a todos los compañeros y compañeras de la querida provincia de Entre Ríos y particularmente de Gualeguaychú. Abrazo enorme y a cuidarnos, pero a estar firmes defendiendo a nuestro gobierno. Gracias, querido.